Gloria a Dios. Levante sus manos ahí en su lugar y vamos a hacer una oración en esta hora. Te damos gracias, Dios, en esta hora por permitirnos estar en este lugar, Señor, por darnos tu bendición, tu amor, tu salud y todas las cosas que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Habla nuestras vidas por medio de ella, Señor. Llévanos, Señor, por medio de tu Espíritu, Señor, a la reflexión de tu palabra en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué no abre su Biblia en Génesis capítulo 46, versículo 29? Génesis capítulo 46, verso 29. Solamente voy a leer la segunda parte del versículo. No la voy a estar leyendo todo, solamente la segunda parte. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Ya lo tiene, hermanos? La palabra del Señor dice así: y se manifestó a él y se echó sobre su cuello y lloró sobre su cuello largamente. Tome su lugar en esta hora. Corría el año de 1961. El país de Alemania estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Después de una cruenta guerra, toda Europa había quedado devastado, sumido en la pobreza. Muchas personas habían muerto por la locura o las locuras de un hombre demente que ordenaba cosas sin sentido, que tenía ideales sin sentido. Pero ahora corría el año de 1961, Alemania estaba devastado, queriéndose levantar de las cenizas, del profundo dolor de una trágica guerra. Y ese año comenzaba lo que nosotros después íbamos a conocer como la Guerra Fría, donde 9, 10 años antes de este año, la historia dice que Estados Unidos dejó caer una bomba atómica en Hiroshima y después en Nagasaki. Los historiadores dicen que muy probablemente no era necesario hacer ese o enseñar ese músculo de poder. Sin embargo, como usted ya lo sabe, al inicio de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, Rusia o la Unión Soviética estaba aliado con Alemania, y cuando Hitler comenzó a invadir países como Polonia y otros, entonces Rusia también decidió tomar sus propias propiedades y juntos comenzaron a avanzar contra otros países. Pero cuando Alemania decidió darle la espalda a Rusia, a la Unión Soviética, entonces ellos se volvieron en contra de Alemania, y en aquel fatídico momento de esa bomba atómica, se dice o dicen los historiadores que fue solamente para Estados Unidos enseñar el músculo, porque ciertamente Japón estaba devastado, estaba destruido, no tenía ni la fuerza ni el aliento para pelear contra ninguno de los aliados, y Estados Unidos mirando que quizás la Unión Soviética se levantara después para poder querer gobernar todo lo que ya estaba destruido, entonces quiso enseñar
el músculo. Y así dejó caer aquel armamento sobre un país que quedó plenamente devastado. Pero para 1961 Alemania se estaba levantando y en la capital había dos partes, la parte pobre y la parte rica en Berlín. Pero en la parte más rica o la más opulenta que se estaba levantando, ahí es donde estaban los hospitales, los orfanatorios, las escuelas. De manera entonces que muchos alemanes quedaron en la parte rica y otros en la parte pobre. Pero aquellos que antes de esta Segunda Guerra Mundial eran ricos y tenían territorios en lo que ahora era la parte pobre, se quedaron con sus tierras, se quedaron con sus casas, intentaron levantar sus casas, pero sus hijos tenían que ir al otro lado, a las escuelas, a las tiendas, a los orfanatos, etc. Y ese día comenzó a levantarse ahí lo que muchos pensaban duraría semanas o meses, el tan llamado muro de la vergüenza. Un muro que traería dolor, tristeza y divisiones, que separaría familias enteras, que dejaría a los abuelos sin sus nietos, a sus nietos sin sus abuelos, a los padres sin sus hijos, a sus hijos sin sus padres. Pero muchos de ellos pensaban que esto era eventual y que duraría solamente unos días, ya que mucha gente en Alemania, después de esta Segunda Guerra Mundial, no había quedado conforme con la destrucción que habían hecho los aliados con el país de Alemania, y Estados Unidos mismo metió gente para que hubiera un contraespionaje, y ahí es donde naciera la Guerra Fría. Y este contraespionaje entre Estados Unidos y aquellos que no estaban en acuerdo con lo que había sucedido hizo que la Unión Soviética levantara un muro llamado, como ya les dije, el muro de la vergüenza, o lo que después se conocería como la cortina de hierro. De manera entonces que los padres desprevenidos, pensando que solamente duraría una temporada, le decían a sus hijos: hijo, quédate con tu abuela, tú que tienes 3 años, 4 años, aquí de este lado están las tiendas, aquí de este lado están las escuelas, yo regreso a mis tierras, pero vendré cada semana a visitarte. Y así lo hacían. Eventualmente aquel muro fue creciendo de un muro de 500 metros a 3,000 metros, y así hasta llegar a ser 55 kilómetros de largo, con un muro de piedra, con un muro de hierro, de metal, y con una separación de 70 metros entre ciudad y ciudad, en una parte que era una parte del silencio, que estaba con bombas para que si las personas pasaban por ahí o querían cruzar, explotaran. Y hubo muerte, hubo destrucción y hubo familias separadas, de tal modo que aquellos que dejaron sus hijos allá, después lloraban, suplicaban, rezaban, le pedían a sus dioses que aquel muro se cayera, ya que cualquier persona que se acercaba ahí era muerta por los soldados que estaban ahí. Estaba rodeado de militares. Existió el caso de una familia que duró 10 años para poderse comunicar con su otra familia, y después de haber hecho papeleos, de haber hecho gestiones, se les permitió 10 minutos verse desde 70 metros y no poderse hablar. Solamente se pudieron ver después de 10 años desde 70 metros a señas, y en 10 minutos esa mirada se acabó. Regresaron a sus casas, regresaron para ya nunca más volverse a ver. Así dio el comienzo de la Guerra Fría. 28 años largos tuvieron que pasar desde el oscuro día de 1961 hasta el año
o el día 9 de noviembre de 1989, después de haber contado 28 años, 2 meses y 27 días, la larga espera terminó. El gobierno hizo gestiones y ese día, 9 de noviembre de 1989, se levantó un edicto en Alemania que cualquier persona pudiese pasar del muro sin ningún peligro, y entonces ni tardos ni perezosos las gentes del oeste y del este corrieron hacia el muro con pinzas, con marros, con martillos, con palas, con picos, y comenzaron a destruir aquel muro que era el muro de la vergüenza, que había dividido familias, que había separado familias. Muchos no lograron ver a sus familias, muchos no lograron llegar a abrazar a sus amados, pero los que tuvieron a sus hijos que tenían 3 años cuando los dejaron, ahora ellos ya estaban de 33 años, ahora estaban de 30 años, de 35 años, y al fin pudieron abrazar a sus seres queridos. Ese fue el 9 de noviembre de 1989, donde se cae el muro de Berlín y la larga espera de muchos hombres y muchas familias termina. Idénticamente, así de la misma manera, un muro puso distancia entre Dios y sus criaturas. Sin embargo, Dios hizo y ha hecho hasta lo imposible. Que hasta el día de hoy ha hecho lo imposible para que aquel muro fuese derribado, fuese deshecho, que aquel muro de la vergüenza fuese destruido, que aquel velo fuese partido en dos, para que el hombre no tuviese ningún impedimento de abrazar a lo que más podía amar en la vida. En los siguientes minutos intentaré llevarlo a la reflexión, intentaré llevarlo a la meditación, intentaré acercarlo a una reflexión profunda que pueda traer un cambio en su vida. Lo que trilladamente hemos hablado y hemos visto y hemos escuchado por muchos y diferentes predicadores, lo que nosotros llamamos como el pecado original. Aquel pecado que decidieron nuestros padres abrazar, que decidieron nuestros padres escoger, cuando todo lo tenían, cuando no les faltaba absolutamente nada, cuando tenían alimento a su mano, sin trabajo, cuando tenían un clima bueno, cuando tenían todo el oro y la plata que pudiesen querer. Ellos decidieron abrazar lo que no les convenía y poner un muro que los separaba indefinidamente de Dios, que los alejaba de su Creador, que los alejaba de la felicidad, que les quitaba la sonrisa de su rostro, que les ponía lágrimas en su cara. Lo que nunca pensaron, en una mala decisión, en un día se trastornó en el peor infierno que pudiesen haber encontrado. Y eso nos dejó a nosotros, sus descendientes, una herencia que aunque no la quisimos, la tenemos. Y esto se convirtió en una separación cruda para todos los descendientes de Adán y de Eva, de tal forma, de tal manera, que el escritor a Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 23, reza y dice: por cuanto todos pecaron, todos están separados, alejados, destituidos de la gloria de Dios. Ese muro que el hombre decidió levantar ha puesto distancia
entre Dios y los hombres, entre Dios y sus criaturas y la creación. Ha sido algo como aquellos dos amantes que se aman, que se quieren, que tienen necesidad el uno del otro, que sienten necesidad el uno del otro. El hombre quizás se ha acercado para llevarle flores a la amada. Ha intentado tocar su corazón. Ha intentado acercarse. Y aquella con alegría ha aceptado los halagos y los presentes. Y entonces han formado un amor. Pero en algún momento, en algún instante, por alguna circunstancia, una de las dos partes deja de amar. Deja de sentir el deseo por la otra persona. El uno recuerda, o ella recuerda quizás, los felices momentos cuando aquel hombre a la mesa en un restaurante ponía las flores fragantes con las cuales enamoraba su alma y su corazón. El otro ha olvidado esa parte y no quiere recordarla. Y se ha puesto una distancia y se ha puesto un muro entre los dos. Porque uno de los dos decidió tomar distancia y dejó de amar. Ciertamente, Dios no dejó de amarle a usted y no dejó de amarme a mí. Los que pusimos distancia y los que levantamos un muro fuimos usted y yo, no él. No gritó el profeta Jeremías a los vientos cuando dijo: te amé, y con un amor eterno te amé. Y si es eterno, entonces es infinito, sin principio y sin final, y no puede perecer, y no puede caer a tierra. Pero la parte que se olvidó no fue él, sino nosotros. La parte que decidió poner ese muro que divide a Dios, al amado de los amados, fuimos usted y yo, no él. Y decidimos poner distancia entre nuestro Dios y nosotros. Y entonces Pablo grita y dice en Efesios capítulo 2, versículo 12, que de esta manera nosotros quedamos alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de las promesas, sin esperanza, sin Dios, sin patria, sin refugio, sin nada. El profeta Isaías en el capítulo 59 dice que ese muro llamado pecado causó una división entre Dios y los hombres, entre los hombres y Dios. Algo que nos separa de Dios, que nos aleja de Dios, que nos deja a una distancia muy lejos de Dios, y que por lo tanto en esa división no podemos llegar a disfrutar la benevolencia de Dios, no podemos llegar a disfrutar la grandeza de Dios, no podemos llegar a disfrutar el cariño de Dios, no podemos llegar a disfrutar los abrazos de Dios, no podemos llegar a disfrutar los consejos de Dios, porque hemos decidido poner una división entre Dios y nosotros. Y esto le trajo al hombre un invierno crudo, letal, mortal, como aquella historia del señor Lewis en las Crónicas de Narnia, en donde un mundo imaginario
de animales parlantes, de personas extrañas, de seres extraños, que estaban encapsulados en un mundo de nieve, en un invierno crudo, que tuvo principio por la traición de uno, por la traición de algunos, pero que parecía no tener final. Y que por causa de esa traición, de ese muro, entonces ahora llegaba la maldad. Ahora llegaba lo desagradable. Y entonces comenzaba un invierno crudo. Como imaginar aquella persona que es o que está perdida en un lugar muy helado y que no tiene manera de cómo llegar a un lugar donde se pueda calentar, y que se encuentra en medio de la nada, en la inclemencia del tiempo azotando su cuerpo, su rostro, sus ojos, gritando quizás del frío que hay en su cuerpo, pero que no puede hacer nada. Así quedó el hombre cuando se alejó de Dios, titiritando del frío, sintiendo la agonía hasta los huesos, por la lejanía de aquel fuego que era tan necesario en ese momento llamado Dios. Y entonces el hombre se encuentra a la deriva. Nuestros padres decidieron eso y entonces nos dejaron a la deriva. El 18 de mayo de 1991, un hombre llamado Sergei Krikalev fue lanzado en esta carrera espacial por ganar la supremacía en el espacio. Fue lanzado por los rusos al espacio, más bien por la Unión Soviética al espacio. Aquí estaba a punto de terminar la Guerra Fría y la Unión Soviética, que era un país inmenso y grande, estaba a punto de hacerse pedazos. Sergei, cuando se sube a aquel cohete para ir al espacio, nunca imaginaba lo que iba a suceder. Nunca sospechaba lo que iba a pasar. Sale el 18 de mayo de 1991 en un cohete llamado Soyuz, lanzado desde Kazajistán, de una estación llamada la estación Mir, para durar un par de semanas en el espacio. Pero cuando él está en el espacio, lleva 1 o 2 semanas sin saberlo, sin meditarlo, sin que nadie le dijera, sin que nadie le avisara. El país que lo lanzó se parte en 1000 pedazos. La Unión Soviética queda devastada y queda dividida en países. De manera entonces que todos los ciudadanos de la Unión Soviética dejaron de ser ciudadanos de la Unión Soviética y solamente había un ciudadano de la Unión Soviética llamado Sergei Krikalev, que estaba en el espacio y que no sabía lo que estaba sucediendo. Pero cuando quedó en el espacio, cuando llegó el tiempo de regresar, ahora no había un gobierno que lo pudiera regresar a la tierra, que lo pudiera regresar a Kazajistán, que lo pudiera regresar a la Unión Soviética. Ya no existía la Unión Soviética. De manera entonces que no pertenecía a ningún reino, que no pertenecía a ningún imperio, que no pertenecía a ningún país. Por lo tanto, nadie sabía de él y nadie sabía qué hacer con él. Y lo que iban a hacer un par de semanas lo dejó a la deriva 10 meses en el espacio. Solo, vagando por ahí, a la deriva. 10 meses o 312 días
duró en el espacio un viaje que iba a durar solamente unas semanas, así está su alma y mi alma cuando hemos decidido por voluntad propia alejarnos de Dios, de la ciudadanía de Dios. Así quedó su alma, a la deriva en el espacio, sin nada, sin nadie. Así quedó nuestra vida. Saúl, un rey que fue puesto como un gran soberano, que quizás sobrepasaba a todos en inteligencia, en estatura, en belleza, en porte, y que el Espíritu de Dios se derramó en él, y que aún hablaba profecía, y que era imponente y que era impresionante, y comenzó haciendo grandes cosas y grandes gestiones en el reino de Israel. Poco a poco fue cayendo en una masa de hielo, desde la punta de una montaña fue cayendo poco a poco al pecado y levantando una barrera frente a su Dios. Y entonces llegó el punto de que aquella separación produjo en la vida de él una degradación que lo llevó a una situación vil y triste. Alejado de Dios, había puesto un muro que lo separaba de Dios. Había decidido poner sus fuerzas en su inteligencia y en su ejército. Y su vida llegó a un punto que quedó derribado y degradado en la nada. En Eclesiastés, Salomón, después de haber adquirido todo el oro que quiso, toda la plata, nada de lo que sus ojos codiciaron y quisieron estaba lejos de su mano y de su poder. Todo lo adquirió. Adquirió propiedades, viñas, granjas, carros de guerra, vestiduras reales, coronas, esclavas, pulseras, mujeres. Todo lo tenía. Después de haber adquirido todo y inquirido en todo, tuvo que decir en el capítulo 2, versículo 11: consideré luego todas las obras y el trabajo que yo había hecho, todo lo que yo había realizado, y vi que absolutamente todo era absurdo. Vi que mi trabajo no había dado el fruto que yo pensaba y había corrido tras el viento. Y por esa razón y por esa causa aborrecí mi vida. Porque siendo un hombre tan sabio y teniendo la sabiduría de Dios, decidió más querer el amor de las mujeres que el amor de Dios, más buscar las riquezas que las riquezas de Dios. Y asómbrese usted, ir tras los ídolos de palo, de bronce, de madera, y aún levantar templos y lugares donde adorar esos ídolos y poner una división. Y por eso dice: aborrecí mi alma. Sin embargo, en la cruz, Dios volteó la moneda. Lo que parecía un invierno crudo
en la cruz se convirtió en una hermosa primavera. Lo que parecía inalcanzable se volvió alcanzable. Lo que se veía muy lejano se volvió cercano. Y ahí en la cruz, con el rostro hacia el sol, Dios pagó el precio de la destrucción de ese muro de la vergüenza que usted y yo levantamos. Y fueron exhibidos nuestros acusadores públicamente, para que entonces usted nuevamente pudiese darle un abrazo al Eterno, al Dios Todopoderoso que lo amó de manera incomprensible. Y cuando ese velo se rasgó en dos, el significado profundo que llega a nuestra alma de eso es que ya no había un obstáculo para que usted no pudiese pasar del otro lado de la ciudad. Jesús había pues propiciado el reencuentro de las almas perdidas con su Creador. Había propiciado la reconciliación del universo con el Creador. Y esto cambia la perspectiva. Porque cuando el hombre se acerca a Dios de manera libre, sin pagar un precio, entonces el invierno comienza a terminarse, el frío se acaba. Ya no hay más por qué esperar el tiempo. No tienen que pasar 28 años como aquellos que estaban en el muro de Berlín. El profeta Oseas en el capítulo 6 dice: venid, volvámonos a Jehová, porque ciertamente Él arrebató, pero Él dará de nuevo. Él nos hirió, pero también Él tiene la cura para esas heridas. Y si Él nos hirió, Él también nos vendará. Viene a mi mente aquel hermoso día en la vida de Jacob, cuando después de vagar por muchos años y caminar muchos senderos, y caminar muchas veredas, después de mentir, después de engañar, después de llorar, después de una separación, un día tuvo enfrente a Jesús. Y no hizo lo que muchos hemos hecho: pasar de largo sin mirar. Sino sabía que era la oportunidad de su vida. Sabía que era el momento de limpiar sus lágrimas. Sabía que el encuentro que había anhelado en su vida y que había deseado y que había esperado, ahí estaba. Y no dejó pasar la oportunidad. Muchos de nosotros día con día dejamos pasar la oportunidad. Hoy que vivimos días difíciles, Jesús se presenta frente a nosotros, y aunque nuestros ojos están viendo lo difícil que está pasando en el mundo, la tristeza, la amargura, el dolor, nosotros dejamos pasar a Jesús enfrente de nosotros cuando Él quiere acercarse, cuando Él quiere derribar la barrera, cuando Él quiere tener un encuentro. Con sus criaturas. ¿Puede usted imaginarse a dos personas amándose, sintiendo el anhelo y el deseo el uno al otro? Pero también imagine que un día, por azares del destino, la vida cruel los separa. Por aquellas cosas irrazonables que no podemos entender,
La vida no les da una oportunidad. Un hombre o un staff hizo una dinámica de juntar en un cuarto solitario con una mesa y con 2 sillas a hombres, a parejas que se habían amado 20 años atrás, pero que por diferentes circunstancias la vida no les había dado la oportunidad de estar juntos y habían quedado separados. Entró una pareja que se amaron como usted no se puede imaginar. Pero las circunstancias que lo rodearon, no ellos, los eventos que se suscitaron, separaron su amor de por vida. Entonces, entraron a aquel cuarto oscuro después de 20 años. Las reglas no se podían tocar y no se podían hablar. Solamente se podían mirar. 10 minutos en que sus miradas atravesarían su alma y que todas aquellas palabras que aquel le quiso decir en algún momento a ella y que ella le quiso decir, las tenían que decir con su mirada. Y ahí estaban 2 mundos encapsulados en uno. 2 corazones que se amaron fervientemente mirándose a los ojos. Muchas cosas había que decirse, pero aquella mujer veía a su amado y entonces las lágrimas comenzaron a caer. Comenzó a bañar su rostro como una cascada que desciende desde lo alto, porque venía a su mente los hermosos recuerdos con su amado. Y él solamente movía la cabeza porque no podía entender cómo alguien había separado su amor. Y alguien dijo, cuando el corazón calla, las miradas otorgan. Casi 20 años habían pasado cuando un viejo con muchas arrugas en su rostro, con la vista borrosa y cansada, un hombre de más de 100 años, bajaba de un carruaje real y cuando bajaba sus pies pisaban aquella tierra desértica que levantaba una estela de polvo eterno que su alma no había podido descifrar. ¿Quién es aquel hombre hermoso que está enfrente de mí, que veo a una distancia de un tiro de piedra? Aquel hombre con ropas reales, con una corona, imponente, varonil, hermoso. Díganme quién es, porque no lo alcanzo a descifrar. Y aquellos sus hijos miraron a su padre y le dijeron: Padre, este que tú ves con ropas reales y con una corona en su cabeza se llama José. Pero del otro lado estaba otro que se llamaba José, y también se bajaba de un carruaje real, y con su vista en plenitud veía a un anciano con dolor en su alma,
un rostro con pliegues que exhibían años y años de una espera y de llanto. Un hombre que podía ver a su padre a lo lejos, que había esperado por su alma volverle a ver. El padre lloró por la angustia de saberse perdido, de saber que su hijo había muerto y que estaba perdido y que jamás lo había visto. Pero en el otro, en sus espaldas, habían 20 años de espera, porque sabía que su padre vivía, que sus hermanos vivían, que su familia vivía. Habían 20 años de espera que los separaban. Y entonces el uno y el otro corrieron entre sí y se abrazaron. No hubo palabras, no hubo poesía, no hubo un te amo, no hubo un te esperé, te recordé, no hubo un te quería. Solamente hubo llanto que salía del alma. Ahora ya no era de tristeza, sino había una inmensa alegría, porque dos almas que se vieron separadas por las circunstancias de la vida se encontraban de nuevo en un lugar, en un instante, en un momento propiciado, pero que les brindaba nuevamente la oportunidad de abrazarse. Así, a pesar del tiempo y de la distancia, Dios ya se bajó del carruaje. Ya lo está mirando a usted. Solamente espera que usted corra a sus brazos. Él no tiene la indiferencia la tiene usted. Él está con los brazos abiertos, los brazos cerrados los tiene usted. Él está a la espera de que usted decida terminar con ese largo invierno. Está a la espera que usted decida caminar hacia Él, que le abrace y que en un abrazo eterno se fundan y que nuevamente se ha derribado el muro que ha puesto usted enfrente de Él. Y que así como José tuvo la oportunidad de resarcir los daños que habían hecho sus propios hermanos, así usted tenga la oportunidad de enderezar todos los daños que el pecado ha hecho en su alma y de tumbar el muro que causa la división de usted con Dios. Si yo fuera usted, me paraba en este lugar y venía al altar a encontrarme con Dios. Si yo fuera usted, lo haría. No sé qué va a decidir usted, pero Dios ya está esperando. Dios está aquí en el altar con las manos abiertas. No hay más segundos que esperar. No hay más lágrimas que derramar. No hay más tristezas que llevar. No hay más muros que brincar. No hay más peligro que atravesar. Jesús le está esperando aquí y quiere tener un encuentro hoy en día con usted. ¿Por qué no se pone de pie y viene al altar? Póngase en pie en esta hora y venga al altar. Venga a un encuentro con Dios. Jesús lo está esperando. Jesús está animado para abrazarle. Jesús está animado para escucharle. Jesús está animado para quitar sus lágrimas de su corazón. Pónganse en pie todos los que están en las bancas.